14.001 incluye a las OSAs. Acá les faltó incluir a la SA 8.000 de responsabilidad social. Lo acompaña la ISO 9.001. En el análisis que vamos a ver más adelante, ahí vamos a ver de manera transversal cómo se enlazan estas normas. Habíamos dicho que en el Perú tiene la norma técnica peruana, así de igual forma en el resto de países. Habrá norma técnica chilena, norma técnica colombiana, la norma técnica mexicana. La Contraloría General de la República, en su ley orgánica, en el artículo 22, nos dice cuáles son las atribuciones de la Contraloría. La Contraloría nos dice efectuar acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Vean, entonces ya la ley 27785 lo faculta a la Contraloría a realizar auditorías ambientales, ¿no? Control ambiental. ¿Y quiénes lo van a hacer? Si en la Contraloría hay administradores, hay contadores, hay ingenieros de sistemas, entonces necesariamente va a tener que contratar profesionales externos, que también vamos a ver cómo es la modalidad de contrato. Nos da una metodología de cómo realizar una auditoría ambiental. Esta metodología nos dice que la auditoría ambiental tiene 4 partes: la fase de planeamiento, la fase de ejecución, fase de elaboración de informe y la fase de seguimiento de medidas correctivas. En la fase de planeamiento estará la revisión general, la revisión estratégica, es decir, para cuánto estamos planeando hacer esa auditoría, una auditoría que se va a llevar a cabo en 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, o de repente va a ser solamente operativa por 1 año. Bien, también nos habla en la fase de la ejecución cómo se debe acreditar, cómo se debe instalar el equipo auditor ante la empresa, ¿no? Cómo se debe realizar la evaluación de la gestión administrativa y, en fin, todo el procedimiento que se debe de llevar a cabo durante la ejecución de la auditoría. Respecto al contenido del informe, también nos dice qué debemos poner y qué no debemos hacerlo. Entonces, los aspectos generales en el informe, su redacción, revisión, la estructura del contenido y también quién es el encargado de la elevación y entrega o revisión del informe. Entonces, en la planeación, en la programación de la auditoría, nosotros, por ejemplo, vamos a poner que nos vamos a entrevistar con tal departamento, ¿no? Vamos a ir a hablar con el jefe, vamos a ir a hablar con sus trabajadores, o sea, vamos a tener entrevistas, vamos a hacer una revisión documentaria, tenemos que detallarlo por fechas, cuándo, qué tiempo. Y toda esa documentación, ¿cómo lo guardamos? ¿Solamente lo ponemos en un folder y lo guardamos en nuestro escritorio? ¿O tiene una forma de cómo guardarse? Entonces nos dice que toda esa información se denomina papeles de trabajo. Ojo, y acá si vamos a hacer auditoría debemos de ser muy cuidadosos en los papeles de trabajo. Yo conozco amigos que han efectuado auditorías gubernamentales y ya llevan como 5 o 6 años asistiendo a la corte solamente para que dé su manifestación de cómo hizo el trabajo o qué encontró. La memoria es frágil y si ustedes no guardan esos papeles de trabajo no van a tener cómo demostrarlo, ¿no? Porque la otra parte también les va a sacar más documentos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estos papeles de trabajo. ¿Qué debe contener los papeles de trabajo? En primer lugar, el informe que hemos emitido. Es decir, ese informe no debemos de votarlo, ¿no? Y ese informe va a contener la síntesis gerencial, es decir,
quiénes son los gerentes, ¿no? Debe tener un informe final. Existen varias etapas, ¿no? Primero emitimos un preinforme, un informe borrador y un informe final. El informe final ya está aprobado por la alta dirección y no hay problema, es por eso que debemos de guardarlo, el informe final. Pero antes de que sea aprobado, antes de que se convierta en informe final, ha habido un informe borrador. Ese informe borrador tampoco debemos de votarlo, debemos de guardarlo. Informe de los especialistas y la carta de presentación. Vean, acá ya nos habla de los especialistas. Entonces, si los auditores, este es para el uso de los auditores del Estado, ven que dentro de sus facultades no está hacer alguna revisión, por ejemplo, quiero tener una evaluación biológica de alguna muestra, tendré que mandarlo a analizar. Una vez que ya tengo todos estos documentos, ¿sí?, pasará a lo que se llama mi archivo permanente. ¿Cuánto tiempo debo de guardarlo esos papeles? Bueno, en teoría dice 10, ¿no? 10 años, la teoría. Ya los abogados se encargan de achicar o alargar ese plazo, ¿no? Pero en teoría no dice 10 años. Retrocede. Entonces, habíamos hablado de los informes de los especialistas. Muy bien. Ese informe de los especialistas ¿tiene alguna estructura? Tiene también una estructura. La Contraloría nos dice también qué es lo que debe de tener ese informe, ¿no? Contrato peritos debe de estar detallado. ¿Puede ser cualquier papel? No, ¿no es cierto? Entonces, el informe de los especialistas debe de tener una síntesis gerencial, ¿no?, los antecedentes, una descripción de la empresa, una descripción de las pruebas que se han aplicado con su procedimiento, con protocolos, monitoreos, con estándares, ¿no? Debe ser con todo, ¿no? Yo me acuerdo que antes se hacían los análisis, por ejemplo, en los laboratorios, ¿no? Uno llegaba, el médico nos mandaba, andaste tus análisis, y en el análisis solamente ¿qué cosa nos venía? Los resultados nada más, ¿no? Eritrocitos, tanto, plaquetas, tanto, nada más, ¿no? Comparamos eso con un reporte de los últimos días, ya vemos que al costado derecho ya nos pone los estándares, para que el mismo usuario también vea si está dentro o fuera, porque antes solamente lo podía leer el médico, ¿no? Y hemos dicho que esta información debe ser clara, debe ser abierta. Entonces también debe de incluir inclusive hasta el protocolo, qué método, ¿no? Si estoy haciendo, por decir, determinación de materia orgánica en el agua del río Moche, debo de ponerlo en ese informe qué método he utilizado, ¿no? Y cuál es mi margen de error. Estoy trabajando al 5%, al 2%, al 1%, ¿con qué margen de error estoy trabajando? Y lógicamente también tiene que ir la credibilidad del laboratorio. Señor, yo estoy haciendo un trabajo de auditoría, a cualquier laboratorista lo contrato, ¿no? Tengo que buscarme un laboratorio certificado. Si no, ese documento que me da no vale, ¿no? Por más bueno que diga ser, ¿no? Así haya estudiado en donde haya estudiado, ese documento no vale. Tiene que ser un laboratorio certificado. Ubicación de los puntos de monitoreo, ¿no? Yo no puedo decir, he monitoreado las aguas del río Moche y solamente he tomado 10 muestras, pero ¿en dónde las he tomado? Debo de indicar en dónde han sido sus puntos de monitoreo, lo que se conoce como el mapeo. Así como los resultados de los análisis comparativos, tendencias, si es que ya, si el contrato se ha hecho para varios tomas en varios días, tengo que hacer su análisis de tendencias, su análisis de lo que se llama desviaciones estándar y en fin, ¿no? Así como cuáles serían las posibles causas y los posibles efectos en atención a las conclusiones, sus recomendaciones, y lógicamente tiene que ir la firma, el sello de la persona que avala este documento.
Bien, ahora veamos la estructura del informe de auditoría. El informe de auditoría nos dice la Contraloría debe de tener lo siguiente. En la parte introductoria, un breve resumen, no es un resumen extenso, máximo una carilla, como máximo una carilla, no puede ser más, ¿no? Los antecedentes, información relativa al examen, cuáles son los antecedentes, naturaleza de los objetivos y el alcance, y ya vamos a definir después qué significa alcance. La relación de las personas comprendidas en las observaciones, es decir, si voy a hacer mi muestreo en el río Moche, ahí voy a tener problemas, porque la mayoría apellidan Asmat, ¿no? Entonces, ¿qué me van a decir? Solamente a la familia Asmat ha sido a muestrear, ¿no? De repente había que incluir a alguien más. Comunicación de los hallazgos, sus conclusiones, comentarios y observaciones, sus recomendaciones y anexos y la firma, ¿no? Es aquí cuando firmamos el documento, es cuando nos volvemos responsables de lo que decimos, ¿no? Bien, eso es respecto a lo que es la auditoría.